Mi nombre es Alejandro Iparraguirre y soy cofundador de Fundab, que es la Fundación Argentina de Videojuegos, y también me desempeño como coordinador de videojuegos del flamante Ministerio de Cultura de la Nación. Fui convocado a esta hermosa Game Jam que se hace acá en la Universidad Nacional de Cuyo a venir a hacer un taller colectivo con los chicos y las chicas que están trabajando en la Game Jam. El taller colectivo que les propuse fue trabajar con la disciplina que yo hago, que es producción. Yo soy productor y un pichón de diseñador de videojuegos. El diseño siempre es un aprendizaje continuo y constante. Y la verdad que la producción la vengo haciendo hace muchos años y bueno, un poco lo que hice fue plantearles un taller que tenía que ver con la gestión de las tareas y las distintas disciplinas que están involucradas en el desarrollo de videojuegos. El taller consistió concretamente en proponerles a los chicos y a las chicas el diseño de una ficha de diseño, digamos, planteé una ficha de diseño que tenía que ver con algunos aspectos, con la mecánica, la dinámica, el tipo de la cámara, de dónde se va a ver el juego, y les planteé un juego en particular que se llama Pipilco, que es un juego que justo yo estoy desarrollando, entonces dije, bueno, como ejemplo me interesaba plantearles eso, y a partir de esa ficha de diseño que nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, les propuse una herramienta que es un timeline, que es básicamente una planilla de Excel, de hoja de cálculo, que lo que hace es plantear en un eje X, digamos, todas las distintas disciplinas que están relacionadas con el desarrollo de videojuegos, que las voy a nombrar como para entender y más o menos entender que cuando uno descompila un videojuego tiene todas estas disciplinas, ¿no? Bueno, la primera que voy a nombrar es el diseño lúdico, el game design, que es la disciplina intrínseca, es la única específica que es del diseño de juegos, justamente de los juegos. Después tenemos la programación, el arte en todas sus expresiones, ¿sí? Puede ser arte 2D, arte 3D, ilustración. Y por otro lado, la programación también tiene un montón de aspectos, puede ser desde el lado de desarrollar tecnología o programas que tengan que ver para el desarrollo de videojuegos, como también, por ejemplo, la programación de la jugabilidad, el gameplay. Bueno, nada, hay muchos aspectos de la programación. Por otro lado, no sé, existe el guión, existe la actuación de voz, la música, no solo la música, sino el diseño de sonido también. En fin, hay un montón de aspectos que se relaciona a uno. Por ejemplo, uno puede trabajar con actores y actrices no necesariamente de voz, sino también para el tema de la captura de movimientos, ¿sí? También como en la industria audiovisual, también en los videojuegos nosotros trabajamos con el tema de animaciones. Entonces, básicamente para animar cosas, muchas veces en proyectos más grandes, en juegos que demandan más trabajo, con más gente, se plantea también el hecho de actores y actrices que trabajan, digamos, haciendo el tema de los movimientos para poder generar después animaciones que se incorporen en los juegos y sean lo más naturales posibles, teniendo en cuenta, obviamente, en animaciones que son de seres vivos, digamos, ¿no? Y entonces, básicamente, se plantea en el eje X esas distintas disciplinas y en el eje Y se plantea, digamos, las distintas tareas divididas por una secuencia de etapas que planteamos que tienen que ver, por ejemplo, en el trabajo de una jam. Una parte más creativa, una parte de prototipado, una parte de producción, digamos, donde ya se trabaja ya todo definido, y una última parte que tiene que ver con el pulido. Entonces dividimos las tareas y lo que hicimos fue poner los responsables, de qué disciplina responsables y cuánto tiempo se iba a tardar esa tarea. Porque justamente lo difícil de la producción de videojuegos es gestionar y administrar, digamos, las tareas y las distintas disciplinas. ¿Para qué? Para que no se solapen y se optimice ese desarrollo, ¿no? El típico ejemplo de esto es el caso de empezar todos a hacer un videojuego y de repente un programador le pide a un artista, bueno, ¿ya hiciste el personaje? No, si recién empezamos a trabajar. Entonces, básicamente existe, por ejemplo, un concepto que es placeholder, donde se usa arte geométrico para que sea fácil y un programador pueda empezar a trabajar, o una programadora pueda empezar a trabajar, y de repente, bueno, un artista tenga tiempo de durante ese trabajo poder configurar y hacer un personaje como se definió en el diseño, ¿no? Bueno, si empezamos a pensar, digamos, en el desarrollo de videojuegos, lo más importante es entender que el desarrollo de videojuegos es no lineal, sobre todo la parte de la preproducción de un videojuego, ¿sí? Un videojuego arranca primero con creatividad, o sea, a partir de un disparador, un anclaje, algo se piensa y se plantea la idea de un videojuego, o un requerimiento, porque también un videojuego puede ser tanto una propiedad intelectual como un servicio, ¿no?
Entonces de repente o puede ser un requerimiento de un cliente o puede ser una idea que a alguien se le ocurre, que es justamente una creación de la mente, una propiedad intelectual, que a partir de ese disparador se empieza a generar el videojuego y se le da un contexto, se documenta, hay documentos de diseño y a partir de ahí hay estilos de diseño, digamos. El estilo que yo abogo y trabajo es el Game Design colaborativo, donde en realidad todas las disciplinas que están afectadas al desarrollo generalmente colaboran en esa parte, que es la divergencia, digamos, que es donde se genera esa parte creativa. Y después hay una parte que tiene que ver más con la convergencia y ahí hay una responsabilidad tanto de la producción como del diseño, ¿de qué? De recortar un poco todas esas ideas y terminar conformando la idea general del videojuego. A partir de ahí lo que se hace en general es hacer prototipados, ¿sí? De no solo una idea, por ahí de varias ideas o divergentes justamente de una idea núcleo, ¿sí? Y lo que se trata de hacer es prototipar el núcleo de la jugabilidad. A partir de ese núcleo de la jugabilidad, lo que se hace es testear todo el tiempo y empieza ese proceso iterativo donde hay una retroalimentación con el testeo y lo que uno chequea es si ese núcleo de jugabilidad corresponde a la experiencia del jugador que uno quiso diseñar, ¿sí? Muchas veces se relaciona con el concepto de calidad de los videojuegos, ¿no? Uno a veces habla cuando un videojuego tiene calidad. Y yo generalmente lo que contesto con respecto a eso es cuando vos te das cuenta cuando un videojuego es sólido, cuando se logró esa experiencia del jugador. Cuando el diseñador planeó una experiencia y la logró. Ahí te das cuenta que un juego es sólido. No tiene que ver por si el juego trabajaron 70 millones de personas o se invirtieron 70 millones de dólares o si el modelo en 3D que se hizo es lo más realista posible. No tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver, puede ser un juego que sea con garabatos, pero el game feel, ese concepto de sentimiento, de experiencia, de lo que uno siente, se logró, es sólido y estuvo diseñado, estuvo planeado, bueno, ahí te das cuenta de la calidad de un videojuego. Por otro lado, una vez que se genera ya todo ese proceso iterativo, uno ya logró lo que quería, entonces se plantea una instancia que hoy se usa mucho, que es el vertical slice, ¿sí? Que es como, imagínense que el videojuego es una torta, bueno, la porción de esa torta, donde están todos los niveles, claro, una porción de esa torta vendría a ser el vertical slide, que sería una parte del juego, no importa si es un nivel entero o no, pero tiene que tener arte final y todo lo que son los features del juego, o sea, todas las capacidades del juego tienen que estar representadas en esa porción de esa torta, con lo cual, siguiendo con la analogía, es más vale que pruebe todos los gustos de todos los ingredientes que tiene esa torta en esa porción, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que se logra ese vertical slice, ya no existe tanto riesgo en el diseño. Generalmente ahí está la posibilidad de poder conseguir inversión o financiamiento. ¿Por qué? Porque se termina el riesgo, se termina la iteración. Entonces ahí se empieza una linealidad, que es la producción. No implica que se termina la no linealidad, pero por lo pronto ya es mucho más estable y el norte está planteado en ese vertical slide, es entregable. Y a partir de ahí hay una última etapa que tiene que ver con el pulido, que es muy importante justamente por esto de la experiencia del jugador. Hay veces que los pequeños detalles hacen un montón a la experiencia, ¿sí? Entonces por ahí hay una base armada, un núcleo, y generalmente los detalles son las frutillas de la torta. En este caso viene a ser muy importante, ¿no? Sobre todo por cómo se ve o por algún detallito que tiene que ver con una historia secundaria o alguno de esos detalles que por ahí hacen que un videojuego sea como más completo o la experiencia sea más recordable, por llamarlo de alguna manera, y te identifiques vos más como persona y como jugador o jugadora. Con respecto al éxito de los videojuegos, yo creo que el éxito del videojuego está innegablemente relacionado con el objetivo del desarrollador o de la desarrolladora. Me parece que en ese punto tiene que ver con quién hace, porque hay que empezar a pensar por qué alguien hace videojuegos. Alguien puede hacer videojuegos para tener una empresa y obtener un rédito, ¿sí? Y eso está muy bien que suceda, pero también los videojuegos son un canal de expresión. Es más, se usan videojuegos, por ejemplo, para investigar también. De repente, no sé, siempre el ejemplo que doy es un videojuego que, por ejemplo, son distintas, es el juego de las diferencias, pero entre células. Y eso, por ejemplo, todos esos casos de juego terminan siendo para investigación, ¿sí? Es como el caso del CAPTCHA, por ejemplo, ¿no? Que el CAPTCHA, de repente uno no se da cuenta que está haciendo traducción de libros utilizando el CAPTCHA, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí es como usar una cosa que tiene una función para otra, ¿sí? Entonces, de repente, el éxito del videojuego puede estar dado por un montón de aspectos, ¿sí? Para mí, y es una opinión, y creo mucho en la experiencia del jugador, creo que el diseño marca un poco el éxito, ¿no? Recién cuando hacía referencia a la calidad de los videojuegos, bueno, estoy hablando de eso. Me parece que el éxito, la calidad también está relacionada con el éxito, ¿sí? Yo hablo de la solidez de un juego, entonces me parece que el éxito está muy dado por ese lado, ¿sí? Los videojuegos son un bien cultural. Y como bien cultural que son, por más que tengan un sentido económico, comercial, innegablemente
creo que si los videojuegos tienen una expresión genuina del grupo humano que lo está haciendo, o sea, si realmente lo que están expresando es lo que les interesa, lo que les gusta, yo creo que hay un correlato en la compra del videojuego. Yo tengo una formación en marketing y siempre explico lo mismo. Yo puedo estimar cómo vamos a consumir una lata de tomates, pero la relación del jugador y el juego es muy intrínseca. ¿Y eso qué hace? Hace que ¿qué? Y que el éxito del juego esté raro. Entonces no es que si vos le pones un montón de plata en promoción, el juego le va a ir bien. Es un poco bastante más complejo que eso, ¿sí? Por eso la relación entre los desarrolladores y los jugadores es muy importante, por eso es muy importante el testeo y por eso es muy importante que una comunidad participe del desarrollo de tu juego. En ese sentido, lo más factible es que si vos lo que te propusiste es que lo juegue un determinado grupo de gente porque a vos te interesa eso o no, o lo dejás al libre azar, pero empezaste a trabajar con eso y tuviste bien claro quién es tu usuario, tu jugador, bueno, a partir de ahí seguramente vas a tener éxito. Con respecto al tema por ahí de los distintos estigmas o preconceptos que tienen los videojuegos, hay mucho para hablar con respecto a esto, hay muchas cosas, ¿sí? De repente se me vienen anécdotas, digo, yo trabajo mucho haciendo eventos y contando y tratando de dar a conocer el desarrollo de los videojuegos en Argentina. Tanto para el mundo como para acá, ¿no? Digo, siempre pasa que nuestro propio pueblo a veces no reconoce, o no digo no reconoce por el hecho de que no concientiza su conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente que yo le pregunto o le cuento lo que yo hago dice, pero ¿se hacen videojuegos acá en Argentina? Sí. Bueno, generalmente mi estadística dice que de las 10 personas que le pregunto hay 7 que no sabían que se hacen videojuegos. De esos 7, 6 jugaron al Preguntados. Y entonces uno se empieza a entender, Preguntados, claro, Preguntados, que es un videojuego que está declarado por de interés cultural de la nación, por ejemplo. Para entender que, sí se hacen videojuegos en Argentina. Entonces, de repente ya empieza a pasar eso. Hay una comunidad de gente que hace videojuegos. Bueno, por empezar hay que entender eso. Los videojuegos no salen del éter, salen de gente que recién nombré la cantidad de disciplinas. Somos la industria cultural más multidisciplinaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La mayor cantidad de disciplinas que existen, de expresión artística, de desarrollo, de programación, están aunadas en los videojuegos. Y eso es muy interesante, sobre todo desde el lado de la actividad productiva, ¿no? Entonces, de repente, si uno va a algo que a mí me interesa hacer en la fundación y que tenemos una línea de salud y que trabajamos con psicólogos y psicólogas, es el hecho de que trabajamos, un concepto muy de la psicología que es la sublimación. Nos interesa trabajar nosotros tenemos un modelo de uso responsable de videojuegos. Lo más importante es la información. En general, la familia no sabe de los videojuegos, porque por ahí está como, no, los videojuegos son para chicos, porque viene ya desde otro prejuicio, ¿sí? Pero bueno, esa persona que está diciendo eso, en general por ahí va a un casino, ¿sí? Y está jugando también. Hay que ver ahí el tema de la apuesta y la ludopatía, ¿no? Hay que entender un poco también esa situación. Después, por otro lado, a veces uno va, o no sé, a ver, no sé, una carrera de caballos, ¿sí? O simplemente va a ver un deporte, ¿sí? Entonces hay que empezar a entender esa situación y empezar a darnos cuenta que los videojuegos vinieron a estar en la sociedad y hace muchos años, porque vienen de los juegos. Y los juegos es la actividad primaria del ser humano. El ser humano aprende jugando. Es más, hay un libro que se llama Homo Ludens, de Johan Huizinga, que justamente lo que plantea es esto, que los juegos son más viejos que la cultura, porque los animales enseñan jugando. Entonces, a partir de ahí, no quiero romantizarlo, lo que quiero decir es, a partir de ahí uno empieza un análisis y empieza, a partir de eso, a analizar qué es el fenómeno y qué pasa en la sociedad hoy con el tema de los estigmas. Muchas veces también hay mucho estigma con el tema de aislarse o la no relación. Hay una anécdota muy interesante de un chico polaco que jugaba videojuegos y formaba parte de una comunidad. Este chico era discapacitado y básicamente los padres, no sabían qué hacía su hijo en la pieza. Bueno, un día lamentablemente este chico falleció, fueron al funeral y los padres no podían creer porque al funeral habían ido 500 personas. Porque él no tenía amigos. Es más, ellos pensaron que él estaba aislado y lo único que hacía era jugar jueguitos en su casa solo. Resulta que este chico, más allá de su hándicap de jugador que tenía, se dedicaba a enseñarle a jugar a un montón de otros chicos y chicas. Por lo pronto fueron 500 a su funeral. Y la verdad que es una historia bastante impactante esa, porque ahí te muestra, y es un caso solo, digo, ¿no? Pero cuento un caso porque en general se cuenta casos del otro lado, de aislamiento, de los videojuegos aíslan, no. Claramente la tecnología, cuando no somos críticos de la tecnología, ¿sí? Hay un concepto maravilloso que es el tecno-optimismo crítico. Yo
hay mucha gente que es tecno-optimista crítico, que cree que porque nosotros trabajamos con la tecnología, queremos que la tecnología nos hace bien siempre. No, hay que trabajar como sociedad para entender que no siempre todo avance tecnológico es bueno, hay que ver cómo uno lo aplica también, ¿no? Y en el caso de los videojuegos pasa lo mismo, los videojuegos en realidad como bien cultural, bueno, hay cada caso que hay que verlo en particular. Y muchas veces pasa que los videojuegos, es más, integran, no aíslan. Recién acabo de contar un caso. Entonces, me parece que el estigma lo único que hace es desinformar una vez más. Y lo que hay que hacer, claramente, con respecto al estigma y todo eso, y con esto cierro, y es muy importante, el Estado tiene que instrumentar los videojuegos. Y para instrumentar los videojuegos hay que trabajar con adocracia, con gente que es ad hoc a lo que hace. La adocracia tiene que ver con la idoneidad, ¿sí? Y básicamente es un contrapunto de la meritocracia. Y lo que plantea es ser idóneo. Entonces alguien que es idóneo puede trabajar con eso. Si no, terminamos con casos de psicólogos o psicólogas que están tratando por adicción de videojuegos a un chico o una chica, y cuando le preguntás después de 2 años qué videojuego jugaba o juega esa chica o ese chico, te dicen, no importa, es adicto a los videojuegos, no importa qué videojuego. Y entonces, claro, no le pido que sepa de diseño de videojuegos, pero tiene que entender que hay un gran análisis y no es lo mismo un videojuego que otro videojuego. Los videojuegos tienen control de edad, por ejemplo, control de escenas de violencia, todo eso a veces no se sabe. Bueno, instrumentarlo implica trabajar con gente que ya tiene experiencia y viene trabajando esto hace muchos años, pero el Estado se tiene que hacer cargo de eso e instrumentarlo. Instrumentarlo implica asumir que en esta sociedad nos gusta jugar videojuegos, nos comunicamos, nos expresamos a través de los videojuegos y queremos jugar videojuegos. Y no está mal. Yo le puedo decir a un chico o una chica que está mal la droga y le puedo demostrar con un estudio, un montón de cosas. Pero ¿cómo haces para explicarle a un chico y una chica que están mal los videojuegos? Entonces lo que trato de hacer es sublimar eso y que hagan una actividad productiva. En la prevención de la adicción a un videojuego, lo más interesante es trabajar y no diciéndole los videojuegos están mal, diciéndole no, los videojuegos están bien, está bueno que tengas un interés por los videojuegos. Y preguntarle, y con esa pregunta generar esa sublimación de decirle, ¿y no te interesó nunca cambiar un videojuego? ¿Nunca se te ocurrió? ¿No tenés ideas de videojuegos? Y a partir de ahí empezar a generar otra etapa que tiene que ver con una actividad productiva. Y esa actividad productiva, obviamente, como disciplina o oficio digital, nos va a hacer muy bien como país también. Los próximos desafíos diría como sector, ¿no? Primero está bueno separar el sector y la industria. La industria está muy orientada, digamos, obviamente a un objetivo comercial concreto o industrial. Y el tema del sector es mucho más amplio, ¿sí? El sector involucra, por ejemplo, no sé, la prensa, involucra la educación, involucra un montón de otros aspectos, ¿sí? Las organizaciones del tercer sector, bueno, un montón de otras cosas. Como desafío lo que tenemos es justamente lograr acuerdos para lograr un mayor desarrollo sectorial, ¿sí? Y cuando digo acuerdos, es acuerdos desde el ámbito privado que generen un marco para políticas públicas. Porque lo que está pasando es que todavía como sector somos bastante inmaduros, porque las instituciones recién arrancan. Hay representatividad hace muy pocos años, entonces empieza a suceder que tenemos que generar más lugares en común, ser más responsables a la hora de llevar adelante un sector que es un sector que tiene un potencial enorme, pero de vuelta que hay que trabajarlo y hay que instrumentarlo. Entonces los desafíos que tenemos somos como sector privado ponernos de acuerdo, generar un plan de trabajo y ese plan de trabajo sea congruente para poder generar un mayor impacto o una ampliación sectorial que dé posibilidades de trabajo, de nuevos trabajos, que dé posibilidades de presión, que dé posibilidades de generar incluso divisas extranjeras. Digamos, los videojuegos en general como un mercado, hay un mercado interno, pero la realidad es que los videojuegos en general son casi totalmente digitales, con lo cual la globalización es algo que vino hace muchos años. Los videojuegos nacieron globalizados, con lo cual una exportación de un bien digital es muy fácil y la exportación de un servicio también es muy fácil de un oficio digital. Con lo cual el objetivo que tenemos es lograr esa ampliación, porque si no es con el Estado no lo vamos a poder lograr. Bueno, lo que más me gusta de los videojuegos tiene que ver con... En los videojuegos yo encontré algo que es... en el hecho de hacer los videojuegos, yo me encontré algo que es la multidisciplinariedad y a mí me gusta, soy ñoño. Me gusta saber cómo funcionan las cosas, entonces me interesaba saber un poquito de cada cosa. Por eso también soy productor, porque me gusta un poquito la programación, me gusta un poquito el arte, me gusta pues, la música, me gusta de todo. Entonces eso es creo que lo que más me gusta es del lado del desarrollo. Me siento que me puedo expresar en un montón de áreas con un equipo de desarrollo, en lo cual por ahí otro medio ya me quedaría corto, digamos. La música me encanta, soy melómano.
y toco la armónica, no me considero un músico, pero la realidad es que como expresión, digamos, multidisciplinaria, los videojuegos son maravillosos. Encontré un espacio bárbaro. Y del lado del juego, nada, tengo una vocación lúdica. Siempre me gustó jugar. Lo que no sabía era que tenía esa vocación lúdica. La verdad que no, y menos pensar en que podía trabajar de esto. La verdad que era algo que uno no lo concientiza, piensa que no es real, que no es así. Básicamente yo creo que yo soy un idealista. Creo que si todos trabajáramos lo que nos gusta, tendríamos un mundo mucho mejor.